Continuando con el tema de los incas, hoy vamos a ver la organización política y administrativa del Imperio Inca. Vamos a iniciar con una pregunta. Señale la relación correcta. A. Con Wiracocha se inicia la dinastía del Urim Cusco. Esa alternativa es falsa porque Wiracocha no pertenece al Urim Cusco, sino pertenece al Hanan Cusco. Al Urim Cusco pertenecen los que nacen del río hacia la parte inferior, que va desde el primer Inca, que es Manco Cápac, hasta Cápac Yupanqui. Y con Inca Roca se va a iniciar el Hanan Cusco. Y Wiracocha pertenece al Hanan Cusco. La B dice Incaurco derrotó a los chancas. Todos sabemos que Incaurco era hijo de Wiracocha y era el Auqui, el príncipe heredero. Pero Wiracocha con Incaurco huyeron abandonando el Cusco. Es Cusi Yupanqui el que derrota a los chancas, que luego se va a cambiar de nombre a Pachacútec. La B sería falsa también. La C dice Huáscar y Atahualpa fueron hijos de Pachacútec. Falso. Huáscar y Atahualpa fueron hijos de Huayna Cápac. Tupac Inca Yupanqui conquistó el noroeste de Argentina. Verdadero. Tupac Inca Yupanqui fue el guerrero más importante que ha tenido los incas y el que más conquistas ha logrado. Recuerda que mientras que Pachacútec se quedó en el Cusco organizando el imperio, organizando el Tahuantinsuyo, Tupac Inca Yupanqui salió a conquistar, y entre todos los pueblos que logró conquistar, también conquistó a los argentinos. Atahualpa no formó parte del Cápac Cuna. Eso es falso, porque Atahualpa está dentro del Cápac Cuna. Entonces la 1 sería la D. Y ahí ustedes observan la imagen de Tupac Inca Yupanqui. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el sudor del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas, destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. 5000 años de historia que aún sigue viva. Soy el gobernador Francisco Pizarro. Nosotros los cristianos somos gente de paz.
Sokta Kulkimanta, Soktapis Kulkimantakanka. ¿Organizar todo esto? Sí que había. De hecho, los incas tuvieron una gran organización administrativa y política. Y como cabeza de esa gran organización se encontraba el Inca. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Claro que también había reglas para él. Por ejemplo, bajo ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener, por lo menos, una esposa. Es más, podía tener más de una, a veces cientos de mujeres. Pero siempre había una esposa principal, la cual también era considerada sagrada y a la que se veneraba como hija de la luna. El mayor logro de los incas fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo. Así es, en el imperio incaico no existía la pobreza. Por supuesto, el emperador y la nobleza tenían muchos lujos, pero nadie pasaba hambre y todos tenían con qué vestirse, lo cual parece asombroso en el mundo moderno. Los incas tenían 3 leyes fundamentales que todos debían respetar: no robar, no mentir y no ser holgazán. La organización política de los incas. Sabemos que el Inca es la máxima autoridad. Luego está el Auqui, el Consejo Imperial, el Apunchic, el Tucurrijuy, el Curaca, los principales funcionarios del imperio. ¿Qué características tenía el gobierno inca? Es monarquista porque gobierna una sola persona, que es el Inca. Es absolutista porque gobierna de forma personal. Él tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También se dice que es paternalista porque se preocupa por su pueblo, se preocupa por sus moradores, que no les falte nada. Es militarista porque él es el que va a dirigir el ejército. Es teocrático porque es hijo de Dios. Es hereditario puesto que el Inca hereda a su hijo, el Auqui, que es el príncipe heredero, el trono. La organización política de los incas, la máxima autoridad es el Inca o Zapa Inca, que significa rey único. Una pregunta antes de iniciar: ¿los incas tenían el cabello largo o el cabello corto? Aquí podemos ver una imagen del Inca Huiracocha que tiene el cabello corto. Sin embargo, también hemos visto anteriormente unas imágenes con el cabello largo de algunos incas. ¿Cuál es la respuesta? Según las crónicas de Guamán Poma de Ayala, de donde ha sido extraída esta imagen, los incas tienen el cabello corto, salvo uno, Atahualpa, que es el que tiene el cabello largo. ¿Y por qué? Porque se dice que cuando él va a Colombia a luchar, le cortan un pedazo de la oreja. Y los españoles, cuando condenan a Atahualpa a muerte, a la hoguera, uno de los españoles intenta quemar el cabello de Atahualpa, que él luego dice: no me quemen porque soy hijo de un dios y deben de embalsamar mi cuerpo y darle a mi familia para que me cuide. Entonces le cambian la pena, pero ahí se dieron cuenta que tenía la oreja partida, que le faltaba una parte de la oreja. Y pues la idea es que él se dejó crecer el cabello para no mostrar que tenía la oreja partida, pues eso traería como consecuencia de que no sea respetado de la misma manera, porque cómo puede ser que el hijo de un dios tenga esos problemas de una persona mortal. Por eso es que se piensa que solamente el Inca Atahualpa tendría el cabello largo, y por ahí ciertos errores ha dado que pensemos que los incas siempre tenían el cabello largo. Sin embargo, vemos en las crónicas de Guamán Poma que no es así. Recuerden que el Inca tiene un título. ¿Y cuál es el título? Es Apu Churik Inti Huahuaquilla, que quiere decir Gran Señor, Hijo del Sol y de la Luna. El Inca está investido de un poder y autoridad ilimitada, y debido a ello, su voluntad era ley para el imperio. El respeto a su persona era tal que nadie se atrevía a mirar al Inca de frente. Nadie podía aproximarse a él sin tener los pies descalzos y sin llevar sobre la cabeza un fardo en señal de sumisión. Se ponían un fardo
sobre la espalda y caminaban. Tenían que mirar al suelo. Era imposible mirar al Inca hacia el rostro. Acuérdense incluso de Yoke Yupanqui, que se hacía respetar tanto que ni siquiera su esputo podía caer al piso. Entonces, así era con los incas. El Inca para el pueblo es el representante de todos los derechos, Padre y Dios a la vez de todos. Por eso tiene un gran poder. Él es hijo del sol, hijo de la luna, Apuchuri Inti Guaguaquilla. Los incas tenían que ser los mejores guerreros, los mejores agricultores, los más fervientes creyentes de Dios, del dios Viracocha, que es el dios fundador de los incas. Destrezas en el manejo de armas, porque se hacían cargo del ejército, y tenían que significa príncipe heredero. El Auqui es escogido para reemplazar al Inca. Sin embargo, se les designa mucho antes para que ya conozca cómo es el manejo del Estado. El Auqui tiene que ser el mejor de todos, no es el mayor, sino que tiene que ser el mejor guerrero, el que conozca mejor los quipus y todo lo demás. El Auqui es escogido de entre todos los hijos del Inca. Ahora, ¿cuántos hijos tenía un Inca? Se dice que Huayna Cápac tuvo 450 hijos aproximadamente. ¿Cómo pudo tener tantos hijos? Tenía muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres podía tener el Inca? Muchas mujeres. Pero una era la esposa oficial, la Colla. De la Colla y el Inca nacía el Auqui, pero eran muchos de la Colla también. Y siempre tenía que ser el mejor y el más hermoso. Recuerda que el heredero de Maita Cápac era Conde Maita. Era un gran guerrero, era muy fuerte, conocedor de toda la educación inca, adoraba a Dios y todo lo demás. Pero Maita Cápac le dice: hijo, eres feo. Y Cápac Yupanqui es el que va a tomar como Auqui. El Auqui más importante que ha habido ha sido Tupac Inca Yupanqui, que incluso ha viajado hasta la isla de Pascua, porque ahí hay restos que se han encontrado con piedras incas y que tienen la forma de Sacsayhuamán. Y luego ha ido a las islas de la Melanesia y la Polinesia, en Asia, para luego regresar al Perú. Sin embargo, se cuenta la leyenda que cuando los españoles llegan, piensan los incas que él es Tupac Inca Yupanqui, porque se fue en un viaje por el océano y nunca regresó Inca Yupanqui. Por eso se piensa que es el regreso del Inca. El Auqui también tiene que ser Apuquispay, jefe del ejército. Y también lleva la mascaypaycha, pero de color amarillo. El Inca lleva la mascaypaycha de color rojo. Otro de los órganos de gobierno del Imperio Inca es el Consejo Imperial, también llamado Tahuantinsuyo Camachic. El Consejo Imperial está conformado por los 4 jefes de cada suyo. Son 4 suyos, 4 jefes. Y el Inca eran 5 los que se reunían en el Consejo Imperial. ¿Cuál es la función del Consejo Imperial? Asesorar al Inca, aconsejar al Inca. Y también en algunos casos se le llamaba para que den consejos al Apuquispay y al Quipu Camayoc. Aquí tenemos una pregunta. Los incas expandieron sus dominios más allá de las actuales fronteras del Perú. Esto ocurrió principalmente en el reinado de Tupac Inca Yupanqui.
Continuando con la organización política de los incas, tenemos a la Punchic, que también se le dice Tocricuc o Capac Apu. El Apunchic es quien va a gobernar en un guamaní. ¿Qué es un guamaní? Hoy en día se le conoce como provincia. El Apunchic se encarga de controlar la producción y el régimen tributario. Luego está el Tucurricuy. El Tucurricuy, que significa el que todo lo ve y todo lo oye. Eran los ojos y oídos del Inca. Su función era informar al Inca de cualquier hecho que pasara. Ahora, ellos eran incógnitos, no sabían quién era el Tucurricuy, así es que no se podía hablar del Inca ni estar tramando algo en contra del Inca. Ellos se encargaban de que el imperio anduviera bien, que todo anduviese bien. Tenían como secretario a los michus. ¿Y quién eran los michus? Eran los que siempre acompañaban al visitador real. El Tucurricuy también es un visitador real. Y se encargaban de ¿qué? De inspeccionar de cerca los tambos, los almacenes, los ganados, los cultivos, la integración de las mitas, el orden y el buen funcionamiento de los ayos. De eso se encargaban los michus, que eran quienes llevaban las noticias directamente al Tucurricuy, y el Tucurricuy les llevaba las noticias al Inca. Aquí se nos presentan dos preguntas. La número 3 dice: el Capac Apu fue el funcionario político encargado de gobernar un guamaní, ¿no? Porque el Capac Apu es el Apunchic. Y la número 4 dice: el Inca, máxima autoridad en el incanato, era considerado Capa Inca, cuyo significado es rico en virtudes y armas de guerra. Seguimos con la división política de los incas y tenemos al Curaca, que es el jefe de un ayo. Es la autoridad de un ayo. También se le llamaba ayuca. Eran intermediarios entre el Estado y el pueblo. Dentro de sus funciones tenemos repartir tierras. El Curaca reparte tierras a todos los pobladores. A un varón se le da un topo de tierra y a una mujer medio topo de tierra. Un topo de cuánto era su dimensión no era por medida, sino por calidad de tierra. Si la tierra era muy fértil, el topo era más pequeño. Si la tierra era estéril, el topo era más grande. Otra de sus funciones era realizar matrimonios dentro del pueblo. Cobrar tributo. Todos tenían que pagar un tributo al Estado. Tenían que ir a trabajar en las tierras del Sol, en las tierras del Inca. Y eso se le llamaba mita, el trabajo obligatorio en las tierras del Inca. Y también se encargaba del servicio militar obligatorio, de reclutar a los jóvenes para que cumplan el servicio militar. Luego tenemos los sinchis. El sinchi es un jefe militar de un ayo. Se encarga de gobernar juntamente con el Curaca, pero es solo un asistente del Curaca. Sin embargo, cuando había una guerra, ahí sí el sinchi tomaba el control del ayo. Tenemos dos preguntas. La número 5 dice: ¿quién es el funcionario del Inca que era el intermediario entre el Estado y el pueblo? Como ya vimos, es el Curaca. Muy bien. Características que corresponden al Tucurricuy. ¿Quién es el Tucurricuy? Los ojos y oídos del Inca. Dice: ¿tenían jurisdicción de gobierno en una determinada región? No, él tenía jurisdicción en todo el imperio. También recibían el nombre de apocunas. No. Encargado de que todo anduviese bien en el imperio. Claro, de eso se encargaban. Representaban al mismo Inca. Obviamente que representaban al mismo Inca. Recaudaba los tributos para enviar al Cusco. De eso se encarga el Curaca. 3 y 4 sería la clave. Luego tenemos al Apuquispay, que es el jefe del ejército inca. Todo auqui tiene que ser Apuquispay. El auqui, que es el príncipe heredero, debe convertirse en general del ejército porque luego él va a dirigir el imperio y tiene que demostrar en batalla que está listo para hacerlo. Recordemos que el auqui tiene que ser bueno en todo. Ahora no todo Apuquispay era auqui, porque los Apuquispay podía ser cualquier guerrero que llegaba al rango de jefe del ejército.
También está el Camachico, que es la Asamblea Popular integrada por jóvenes de ambos sexos. El Camachico se reunía principalmente para resolver problemas que aquejaban a la población. Tenemos dos preguntas. La pregunta número 7 dice: los ayus fueron comunidades campesinas que formaban parte de un guamaní, hemos dicho, porque los guamanís es una provincia. El conjunto de familias formaba un guamaní. Y estos, a su vez, formaban parte de los suyos. Los guamaní son parte de los suyos. La pregunta 8 dice: se afirma acerca del Inca Pachacútec. ¿Qué podemos decir del Inca Pachacútec? Su nombre significa ser luminoso. Eso es falso, porque ser luminoso es Inca Roca. Eso es falso. El Tahuantinsuyo, con él llegó por el sur hasta el río Maule. Falso, fue con Tupac Inca Yupanqui. Fue el verdadero organizador del Tahuantinsuyo. Verdadero. Acuérdense que cuando Inca Yupanqui sale a conquistar, él se queda organizando el Cusco, él diseña la ciudad en forma de puma y manda a construir muchas fortalezas, incluso el Coricancha, el recinto de oro. Reconstruyó el Cusco, verdadero. Entonces sería 3 y 4. Su gobierno se inicia en la dinastía del Hanan Cusco. No, ¿con quién se inicia el Hanan Cusco? Hemos dicho con Inca Roca. Clave C. Los quipus. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias. Los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso, penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu Camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. Otro de los funcionarios de la política inca es el quipu Camayoc. El quipu Camayoc es el encargado del manejo de los quipus. Él los elabora y él es el único que sabe qué dice su quipu. Por ejemplo, habían quipus Camayoc de Apurímac que desconocían un quipu de Chachapoyas, de la Libertad. El quipu es un conjunto de cuerdas anudadas sobre una cuerda horizontal. Y estas cuerdas son de distintos colores con distintos nudos. Cada una representa algo, tiene información valiosa ahí. También está el Capañán Tocricuc. El Capañán Tocricuc es el encargado de construir y administrar los caminos. ¿Qué es el Capañán? El Capañán es el camino real del Inca. Y este camino debe estar muy bien arreglado. ¿Por qué? Porque también por ahí va a ir su sistema de mensajería del Inca, que en esta época eran los chasquis. Los chasquis, que eran mensajeros personales del Inca, que utilizaban un sistema de postas para llevar mensajes de un lugar a otro. Vamos a ver, tenemos dos preguntas. La número 9 dice: funcionario incaico encargado de inspeccionar todo el territorio con la misión de informar al Inca. Se llamaba... ¿Quién informa al Inca de todo? Ojos y oídos del Inca. El Tucurrijuy. Muy bien. Y la número 10 dice: ¿qué función cumplían los Capañán en el estado Inca? ¿Qué es el Capañán? Es el camino Inca. ¿Eran los aposentos de los mensajeros? Falso. ¿Era el circuito de canales de regadío? Tampoco. ¿Eran los jefes en la construcción y mantenimiento de puentes? No. Eran caminos para el transporte de tributación y movilización de grandes ejércitos. Esa sería la clave de la pregunta número 10.
Tenemos la organización administrativa de los incas. Los incas, administrativamente, se agruparon y organizaron a la población en un sistema decimal, con el objetivo de atender las necesidades de los diferentes pueblos. Esta buena organización determinó, gracias a la unificación del idioma, recuerden que el idioma oficial del imperio es el runasimi o quechua. Aquí podemos observar cómo estaba organizada el imperio inca, la población. El purej es el jefe de una familia. Luego le sigue el chunca camayoc, que es el jefe de 10 familias. Luego está el pachaca camayoc, que es el jefe de 100 familias. Luego está el guaranca camayoc, que es el jefe de 1000 familias. Y luego está el uni camayoc, que es el jefe de 10.000 familias. Y luego vamos a encontrar al guamaní, donde va a estar gobernada por él. ¿Quién gobierna el guamaní? El apunchic, muy bien, que está encargado de 40.000 familias. ¿Y quién gobierna el conjunto de guamanís? El suyuyup apu, porque el conjunto de guamanís ya va a pertenecer a un suyo. ¿Y quién gobierna los suyos? El inca. Todo ello lo conocemos como Tahuantinsuyo. Muy bien, así hemos llegado al final de la política y la administración de los incas. Como actividad van a investigar sobre el inca navegante, que ustedes saben quién es, Tupac Inca Yupanqui, muy bien. Y van a resolver la práctica que se adjunta. Además tienen las claves de las preguntas por si se nos hayan pasado. Y les recuerdo que deben estar leyendo los comentarios reales de los incas, que ya había comentado que tenían que leer.